Buenos días, Lili, buenos días a todo el público hermoso de AMED Informativo. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y ahora ya estrenando este espacio que esperamos sea de mucha utilidad para ese público que pueda entender lo que está sucediendo en el mundo. Quiero aprovechar la entrada para agradecer sobre todo la oportunidad de poder estar frente a estas cámaras y poder compartir con todos ustedes, a los directivos de este medio de comunicación también, por confiar en nosotros para llevar este y todos los jueves este segmento de las principales noticias internacionales, donde estaremos analizando todo lo que ocurre en el globo terráqueo. Y precisamente hoy iniciaremos en Haití, donde la violencia se ha recrudecido en los últimos días y ya hay amenaza contra el primer ministro Gary Conille, quien en esta semana salió una información que hablaba de que un supuesto atentado se estaría orquestando por grupos de personas poderosas en Haití que no están de acuerdo con la intervención que se está llevando en estos momentos y que está liderada por Kenia. Una intervención que ya a casi un año, a varios meses, más de un año de que fue aprobada, pero a varios meses ya de que ha estado en funcionamiento, al parecer, o más bien en operación, al parecer no ha dado los resultados necesarios porque las bandas siguen desbordadas. Hay enfrentamientos que se han registrado en los últimos meses, donde estamos hablando de más de 80 personas en enfrentamientos en menos de 48 horas, lo que representa una grave amenaza por parte de estas bandas que han controlado gran parte de Puerto Príncipe y otras zonas emblemáticas de Haití. Cuando estas cosas suceden, nos llega la pregunta: ¿ha funcionado esta misión? ¿Qué hace falta realmente? Porque estamos en un año en el que por fin se pudo llegar a un consenso para la conformación de un gobierno de transición. Ese gobierno de transición ha hecho su trabajo hasta este punto, pero también se ha tenido problemas internos. Recuérdense que se nombró un presidente interino de ese consejo de gobierno de transición, pero luego fue cambiado por Gary Conille, que está desde hace varios meses, pero siguen esas pugnas internas por los partidos políticos, primero porque algunos necesitan tener una representación allí y segundo porque también hay que tener en cuenta que dentro de los acuerdos que se firmaron y que estuvo liderado por el CARICOM para conformar este consejo, estaba de que los candidatos que estaban conformando este consejo no podían participar en unas elecciones que serían pautadas para el próximo año y que es la meta principal que tiene este consejo. Entonces, algunos dirigentes políticos dijeron, no, yo no voy a participar en este consejo de transición porque estaría prácticamente rompiendo las posibilidades para aspirar a un mandato en los próximos años. Por eso vimos que figuras, por ejemplo, como Guy Philippe, que llegó en un momento de mucha convulsión y se presentó como una figura que estaba suscitando la atención de muchos sectores a lo interno de Haití, que de hecho logró conquistar algunas corrientes, de las pocas corrientes militares que hay allá, logró reclutarla y estaban a su favor. Entonces, bajo ese contexto, entonces esos líderes, si ustedes se fijan, han estado un poquito ya más atrás porque se están preparando para presentar sus candidaturas. Esto luego de que se estabilice Haití y se puedan llevar a unas elecciones libres y soberanas, algo que no ocurre desde el 2016, cuando ganó el malogrado presidente Jovenel Moïse, que desde ese momento, desde el 6 de julio del 2021, cuando fue asesinado Jovenel Moïse, Haití ha estado sumergido en un caos, en una anarquía, liderada principalmente por esas bandas que le han declarado la guerra a las autoridades e incluso a la comunidad internacional, que se ha pasado años y años abogando por una intervención, porque la situación en Haití mejore. Sin embargo, no hemos visto resultados positivos. La realidad es que
las autoridades haitianas y la comunidad internacional ya ha puesto su ojo en esta denuncia que hacen las autoridades haitianas sobre un supuesto atentado contra Gary Conille, primer ministro interino de Haití. Esto es muy serio, es muy grave, porque estamos hablando de un país que ya tiene antecedentes de atentados y de muertes contra presidentes, contra candidatos, contra dirigentes políticos significativos en Haití, y lo que menos necesita en estos momentos es que esto vuelva a ocurrir. Así que la misión principal de esos grupos militares que están en Haití, liderados por los kenianos, está salvaguardar la integridad física primero de los ciudadanos, pero también de estos dirigentes políticos, porque no podemos caer en la anarquía y retroceder a ese, por lo menos a ese contrapeso que se le había hecho a esas bandas haitianas lideradas por un barbecue, por ejemplo, y otros líderes de bandas que le han declarado la guerra de manera de frente, de manera frontal a esta misión pacificadora. Así que hay que darle mucho seguimiento a lo que está ocurriendo en Haití, y de ahí pasamos, por supuesto, a un tema que ha estado en boga, y es porque yo siempre he dicho que la República Dominicana goza de una democracia bastante sólida, bastante fuerte, y si lo comparamos con países de la región y de América, esto queda evidenciado aún más. Y quiero pararme para hablar, hacer una parte, para hablar del caso específico de Perú, porque aquí se ha puesto sobre la mesa, algunos legisladores incluso han planteado la posibilidad de que se elimine una de las dos cámaras en el Congreso Nacional para dejar un parlamento unicameral. Y siempre me gusta poner el ejemplo de lo que está sucediendo en Perú. Perú en 8 años lleva 7 presidentes. En 8 años lleva 7 presidentes. La mayoría de ellos han estado encarcelados, y en el caso específico de Alberto Fujimori, que los tenemos en pantalla, murió presentando, o más bien enfrentando, un juicio por supuestos crímenes cometidos durante su gestión. Algunos de estos mandatarios que figuran dentro de esta lista está Alberto Fujimori, también está Alejandro Toledo, que recibió una condena en esta semana, y por ahí quiero enfocar el tema un poquito más adelante. Recibió una condena de 19 años de prisión por supuesta malversación. También tenemos a Ollanta Humala, que también recibió condenas por supuesta corrupción durante su mandato. Recordamos también que está un Alan García, que en medio de esa persecución se quitó la vida cuando fue allanado. Pedro Pablo Kuczynski, que también, o mejor conocido como PPK, también enfrentó un juicio. Martín Vizcarra, que se vio forzado incluso en su momento a dimitir por las presiones. Manuel Meriño también, dentro de esos mandatarios que no pudieron culminar su periodo, algunos de ellos incluso que lo que duraron fue 2 o 3 meses, como el caso de Francisco Sagasti, que no duró ni siquiera un año, y al igual también que Pedro Castillo, que en estos momentos se encuentra preso en su país cumpliendo condena, y en su lugar está entonces quien fuese su vicepresidenta, Dina Boluarte, y quien está ahora al frente de ese país. Así que hay que tomar en cuenta lo que está sucediendo en Perú, porque no podemos dejar que eso llegue a la República Dominicana con un Congreso unicameral, cuando en una oposición entonces puede llevarte en menos de 24 horas ante la justicia y presentar entonces una moción de censura y terminar con un mandato, y en algunos de esos casos, quizás no todos, pero en algunos de estos casos, con exceso de poder para sacar de la palestra estas figuras políticas.